Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Hoy comenzamos otro episodio de este podcast, el episodio número 13, si no me equivoco, de Había una vez un algoritmo. Em, para esta ocasión voy a tratar un concepto en particular, que se llama abstracción. Este podcast va a abrir una serie de- de episodios que va a tratar sobre abstracción. Probablemente no van a ser continuos, sino que el siguiente podcast va a ser de otro tema, pero sí volveremos cada cierto tiempo a hablar de abstracción. Esta sería la parte uno, después continuaríamos con la parte 2 y tratando diferentes cuestiones que, que también podríamos llamarlo como pensamiento computacional, ¿no? Una forma un podcast de libre temática que se centre en diversas cosas de la computación donde tenga que ver la abstracción. Así que eh, comencemos. Por ejemplo, si buscamos el verbo que representa la abstracción, sería atraer. Y atraer, según el diccionario, significa lo siguiente, abro comillas. Dice, formar mediante una operación intelectual una idea mental o noción de un objeto extrayendo de los objetos reales particulares los rasgos esenciales, comunes a todos ellos. Cierro comillas. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos a la programación, por ejemplo, eh, una forma que tenemos de abordar una problemática cualquiera en la cual tenemos que crear una solución computacional es usando algún tipo de herramienta. Una herramienta que todos los programadores usamos es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es una abstracción que nos permite básicamente omitir o no preocuparnos de ciertas propiedades o representaciones que ocurren internamente en un computador. Por ejemplo, todo el manejo de la información en, a nivel de bit, o sea, lo que está ocurriendo y todas las operaciones que están ocurriendo en el microcontrolador, todo ese tipo de cuestiones. eh, el lenguaje de programación es una interfaz que nos alivia el trabajo de la programación como tal. Y de ahí es donde nacen muchos tipos de lenguajes que son clasificados como de alto nivel o de bajo nivel. Cuando hay lenguaje de bajo nivel o cuando hablamos de lenguaje de bajo nivel es que hay menos abstracción en cierta medida, ¿no? Hay capas o tenemos acceso por ejemplo, a manejar direcciones de memoria, ¿no? Que es lo que donde está almacenando la información. Cuando tenemos la información, por ejemplo, en la memoria RAM, ahí tenemos el acceso de memoria a todas las variables que vamos creando. El lenguaje de bajo nivel como C, por ejemplo, podemos hacer aquello. En otros lenguajes que son de más alto nivel, por ejemplo Python,
nosotros no tenemos un acceso de la misma forma que lo tenemos en C. Hay mucha más abstracción, tenemos una capa más de abstracción. Es decir, que podemos hacer lo mismo, pero con otro tipo de operaciones mucho más sencillas, sin preocuparnos de tener que acceder directamente a un espacio de memoria para ya sea modificarlo, eliminarlo o agregar uno nuevo. Entonces, la abstracción en sí, en informática o en computación, está en todas partes. Y este episodio va a tratar un poco sobre los lenguajes de programación, que es una de las piezas fundamentales donde está la abstracción en la informática. Los lenguajes nos permiten, en cierta medida, crear una representación a un problema, eh, o mejor dicho, crear una representación a la solución de un problema mediante un código, ¿no? Cada lenguaje de programación tiene una sintaxis diferente. Hay lenguajes que tienen sintaxis muy simple, por ejemplo, como anteriormente mencioné Python, donde nosotros no tenemos que definir el tipo de dato que tiene una variable o el tipo de dato que va a retornar una función, aunque en las últimas versiones de Python esa cuestión también se ha ido agregando para agregar tipos a las variables, pero en general Python en su historia o en su diseño principal, fundacional por así decirlo, es un lenguaje dinámico, es decir, que no es estáticamente tipado. No tengo que definir el tipo de dato específico a cada variable, sino que se va interpretando en tiempo de ejecución. Eso me permite, en cierta medida, traerme de la definición de los tipos que va a tener una variable. Entonces, otro tipo de abstracción, si vamos hablando de este concepto, es si nosotros nos vamos a un nivel mucho más superior al lenguaje de programación. Imaginémonos por algún momento que nosotros podríamos crear software con un lenguaje natural. El lenguaje natural es el idioma, ¿no?, que hablamos día a día, español, inglés, etcétera. Em, Nosotros sabemos que uno de los problemas que tiene el lenguaje natural es que es ambiguo. Y por eso los lenguajes de programación son útiles y se utilizan en realidad para crear software, porque son formales. Un lenguaje formal significa que tiene una estructura definida, una sintaxis netamente establecida y una semántica también eh, totalmente definida a priori. Eso permite que no haya ambigüedades, que cada código haga una función en particular. En cambio, si creáramos software, por ejemplo, escribiendo frases, o sea, con lenguaje natural, sería muy complejo de saber exactamente qué va a hacer el computador con eso, porque tendría que primero tener toda una interpretación que podría significar muchísimas cosas diferentes y nadie tendría claro qué es realmente lo que quiere decir una frase. Si yo digo quiero construir, eh, no sé, un software que solucione un problema de el camino más corto, por ejemplo, una estructura de datos de un grafo. Bueno, hay muchas cuestiones ahí que nos estamos abstrayendo. Por ejemplo, no sabemos tampoco el tamaño del grafo, ¿no? Y si yo lo expresara así en frase, habría muchísimas preguntas que el computador no sabría qué hacer, ¿no? No sabría interpretar, por ejemplo, cuál es el tamaño del grafo, quizás los tipos de datos que se van a manipular sobre este, etcétera. Por eso existen los lenguajes de programación, que nos permiten un nivel de abstracción lo suficiente para que sea factible crear software. Porque si trabajamos solamente con frases de lenguaje natural, no sabría el computador qué hacer en realidad, no tendría una forma de interpretar lo que quiere. Si tú le pasas la frase a 10 personas, probablemente las 10 personas van a entender una cosa diferente del problema. Por tanto, el lenguaje de programación es una herramienta que nos permite extraernos lo suficiente, nunca más allá de lo que requiere un computador para eh, permitirnos resolver un problema.
Los lenguajes son herramientas. Un lenguaje de programación es simplemente una herramienta que nos permite ser el puente de comunicación entre un humano, o sea, el programador que está escribiendo código, y la máquina, ¿no? Que es nuestro hardware, que tiene a su vez todo un aparato de software instalado, que es el sistema operativo. A través de este nosotros escribimos código, que una vez un lenguaje, por ejemplo, compilado, se compila y nos permite ejecutarlo. Una vez que lo ejecutamos, se transforma en el programa. Y una vez que es un programa, o sea, el programa se está ejecutando, en nuestro sistema operativo se genera un proceso, ¿no? Y un proceso que tiene un ID en particular. Bueno, eso es algo muy general, un poco de lo que hace todo, todo el tema de la ejecución de un software. Em, y el lenguaje de programación es la herramienta que nos permite crear ese programa. Hay múltiples tipos de lenguaje de programación y es totalmente subjetivo y no es posible definir cuál es mejor. Pero sí podemos quizás acercarnos a alguno que sea más adecuado para resolver un tipo de problema. Generalmente los lenguajes de programación se pueden clasificar por paradigma, eh, paradigma funcional, paradigma imperativo, paradigma orientado a objetos. Pero muchas veces esa clasificación puede ser inexacta porque hay lenguajes que son multiparadigmas. Podrían tener diferentes tipos de paradigmas y no sabrías, eh, no tendrían uno en particular. Por tanto, esa clasificación podría ser quizás no tan exacta, a menos que haya un lenguaje que solamente posea un paradigma. Volviendo entonces al tema de la abstracción y los lenguajes de programación, eh, la abstracción es una de las características principales que debe tener un programador. Es tener la capacidad de abstraerse a muchas cuestiones de cómo, por ejemplo, va a manipular datos en el computador. Y por eso se hace fundamental entender bien cómo solucionar un problema. Por ejemplo, si yo tengo un problema del camino más corto en un grafo, eh, algún programador con poca experiencia probablemente lo que haría eh, sería empezar a programar, a escribir la solución a un problema y, y ya, ¿no? Hasta que la resuelva. Y va a seguir haciendo prueba y error. Escribiendo código, no funciona, lo arregla, lo vuelve a ejecutar, etcétera. Pero muchas veces este tipo de problema es mejor abordarlo de otra forma. Pensar bien en el problema y cómo vamos a aplicar esa solución al problema. Y nosotros entonces nos podemos abstraer del lenguaje, ir a una capa más arriba del lenguaje de programación y pensarlo conceptualmente. Por ejemplo, en el papel, tomar un lápiz y un papel y empezar a dibujar los nodos en esta hoja en blanco y empezar a ver cómo operaría nuestro algoritmo en un grafo pequeño. En base a este tipo de cuestiones es cuando tú realmente entiendes el problema y entiendes cómo puede ser el algoritmo para resolver dicho problema. Una vez que nosotros entendemos el problema y podemos ya tener claro una solución a ese problema, es cuando nosotros bajamos a un nivel más de abstracción y llegamos a los lenguajes de programación, donde podemos escribir o buscar alguna otra herramienta, una biblioteca, framework, lo que sea, que nos permita llegar a esta solución. Pero siempre entendiendo bien desde un alto nivel, de una capa de abstracción superior, eh, el problema para poder crear la solución. Es decir, toda la informática se basa en distintos niveles de abstracción. Está el nivel conceptual, que es como en el papel, que es netamente mental. O sea, estoy yo pensando solamente, casi haciendo, por así decirlo, resolviendo un puzzle en el papel o matemática. Después llegamos al computador. Por eso es cuando alguien dice que un informático en general, un buen informático, podría solucionar problemas computacionales en una pizarra. No necesitas tener un computador para resolver la gran parte de los problemas
de la informática, a menos que, claro, que sean temas de mucha optimización computacional, donde requiera un profundo conocimiento sobre el lenguaje y todo ese tipo de cosas, pero aún así, por ejemplo, tú puedes tener conocimiento conceptual de cómo funcionan distintos tipos de algoritmos, saber qué algoritmo es eficiente teóricamente, para después llevarlo a código. Eh, por tanto, es fundamental tener ese nivel de abstracción superior al lenguaje de programación como tal para poder entender bien el problema. Entonces, ese era lo que quería hablar un poco en este podcast. Porque generalmente nosotros empezamos con el lenguaje, nos centramos mucho en el lenguaje, orientado al lenguaje de programación. Y sí es verdad que el lenguaje nos permite un nivel de abstracción muy importante para no preocuparnos de cosas como el manejo de bytes y el orden, la representación de estos en nuestro procesador, nuestro CPU. Sí necesitamos muchas veces subir un nivel sobre el lenguaje de programación para poder abordar el problema de manera adecuada. Esto nos ahorra mucho tiempo. Cuando tú ves el problema, lo visualizas, por ejemplo en el papel o una pizarra, realmente es ahí donde se forja, por así decirlo, un informático, donde tú tienes que pensar la solución de manera lo más eficiente posible. Programar y escribir código una y otra vez, sin entender bien la solución adecuada a ese problema, lo único que vas a generar es crear algoritmos que sean fuerza bruta. Y eso no es adecuado, eso no es eficiente y no es óptimo para crear buen software. Así que bueno, ese sería el breve podcast de hoy sobre abstracción, eh, en general sobre todo lo que es. Te quiero hablar un poco sobre el tema de los lenguajes de programación y un nivel más arriba de los lenguajes de programación es como la importancia de pensar bien en el problema de un nivel mucho más conceptual antes de pasar a escribir código. Hay otros tipos de abstracción. Podríamos hablar también, quizá en otro podcast lo mencionaré, todo el tema que tiene que ver netamente con estructura de datos y algoritmos, que es como algo intermedio que está ahí. También el tema del sistema operativo. El sistema operativo es una abstracción. Todos los software que creamos se ejecutan sobre otro software. Eso es muy interesante también. Otro tema también interesante son las bases de datos. Es otro tipo de abstracción que almacena datos en- para crear una cierta persistencia en un hardware, ¿no? Hardware físico, que sería un disco duro. Tenemos también otro tipo de abstracción, que son los protocolos de comunicación. Es decir, la computación se basa en abstracción, en distintas categorías de abstracción, y además de distintas categorías de abstracción, distintas jerarquías de abstracción. Así que bueno, espero que lo dejes pensando eso y nos vemos hasta el próximo podcast. Adiós.